¿Qué tal? ¿Cómo están? Oficialmente bienvenidos, pasen. Esto es solo una vuelta más. ¿Cuántos años tenés? ¿Te acordás de ese juego de mesa que era el TEG? Los países, las fichas. Vos tenías que conquistar el resto de los países. ¿Y cuáles tenías que conquistar? Te tocaba una tarjetita que eran los objetivos. En este imaginario TEG, al gobierno le dieron una tarjetita. ¿Quién se la dio? Sus votantes. Los de la primera y los del balotaje. La tarjetita dice: controle la calle y controle la economía, que incluye básicamente el dólar y los precios. Los dos elementos de la tarjetita del TEG que recibió el gobierno como mandato, como contrato electoral, se estrangulan, se desafían, están sobre la mesa en esta semana. Estamos a horas de que ocurra la plaza, que es probablemente tan grande como la marcha universitaria, no sabemos exactamente, pero por lo menos va a tener un montón de actores sociales que se van a juntar alrededor de la idea de que los jubilados están siendo hambriados. Que pasan hambre, lo hemos dicho infinidad de veces. Lo que es sorprendente es que en la Plaza Congreso, en años anteriores, con un signo político diferente, con igual de hambre no volaba ni una paloma. Doble vara, doble estándar. Mañana va a haber un montón de gente en la Plaza Congreso. Oficialmente van a marchar la CTA, ambas, movimientos sociales, va a haber gremios. La CGT dice que va a ir, no sabemos cuán orgánicamente va a ir, pero van a ir muchos gremios. Va a ir gran parte también de la sociedad civil kirchnerista o peronista que estaba esperando el momento o que no tenía una narrativa. Se espera una plaza más populosa. Ojalá que esa plaza no la pudran. Ojalá que no haya actores violentos, que fueron los que hubo el miércoles pasado. Yo nunca vi marchar a hinchas de fútbol violentos, si vos querés barra bravas, para defender a los jubilados. Qué raro lo que pasó el miércoles pasado, ¿verdad? Bueno, eso ocurrió. No hubo ninguna crítica. ¿Por qué a nuestros jubilados lo iban a defender los violentos, de parte del kirchnerismo o del peronismo? Solo hubo críticas al operativo de seguridad. No hubo ningún reparo de decir, qué raro. Tipos violentos con camisetas de fútbol haciendo algo que nunca había ocurrido y que además todos sabemos en este país, insisto que nos conocemos todos, que los violentos del fútbol no van sin una orden o sin un propósito, sean barra bravas o sean violentos rasos, sin estar o sin integrar una barra brava. Bueno, ¿qué va a pasar con eso mañana? No sabemos. Sabemos que va a haber mucho más gente protestando, acompañando entre millones de comillas a los jubilados. Va a ser una gran marcha opositora montada sobre el tema de las jubilaciones, pero también el gobierno va a preparar un operativo muchísimo más robusto. Esperemos más preciso también, para no darle la posibilidad a los adversarios políticos de meter la etiqueta que anhelan con tanto deseo, que es represores, Videla. ¿Es cierto que hay una radio que puso afiches por la ciudad comparando a Videla, Macera y Agosti con Milei? ¿De verdad están, esto es real, de verdad están banalizando lo que pasó en los 70 y la dictadura militar y la ESMA con este gobierno? ¿Están comparando en serio? ¿Qué quieren, engañar a las nuevas generaciones? No banalicen lo que pasó en los 70 con la represión. No comparen ni le digan antidemocrático a un gobierno que fue elegido por un montón de gente, que puede gustar, que puede no gustar y que incluso tiene el derecho a equivocarse, pero fue elegido. En octubre nos vemos todos en las urnas. Y ahora voy al otro elemento. Controle la calle. ¿Controlará la calle mañana? ¿Será una manifestación en paz? ¿El derecho constitucional a la protesta? Y eventualmente una represión. Ojalá no ocurra. Qué duro hablar de represión, pero existe. En los estados democráticos existe. Debe ser profesional y proporcionada. Ojalá no ocurra nada. ¿Controlará la calle? Primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con el control de la economía. El gobierno tiene un plan, que es un puente al que le falta una madera clave: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay una comisión bicameral que se está juntando para discutir
después que el gobierno por decreto dice que va a negociar y pedir un nuevo préstamo, el Congreso opositor básicamente tiene la oportunidad de rechazar el DNU. Para eso hay un procedimiento, un mecanismo. Gonzalo Asís lo va a explicar mejor. Lo cierto es que hoy hubo un entrevero muy fuerte, por eso en el Congreso va mañana a la cancha a jugarse a ver si junta la oposición los votos para sacar o para anular el DNU. No creemos que eso ocurra. Lo que sí ocurrió, y no tiene antecedentes en el manual de historia, es que por primera vez un espacio político de forma orgánica e institucional le mandó una carta al Fondo Monetario Internacional para decir que desconoce el acuerdo que el gobierno vaya a hacer. Este es el Senado peronista, kirchnerista, Unión por la Patria. Presentamos esta carta ante el fondo expresando nuestro rechazo al DNU del presidente Milei por autorizarse a sí mismo un nuevo endeudamiento con ese organismo sin pasar por el Congreso Nacional, violando lo que determina la Constitución y la Ley 27.612. Es decir, que orgánicamente el kirchnerismo fue a pedirle al fondo que no haga ningún desembolso ni ningún acuerdo con el gobierno argentino de Milei porque lo va a desconocer. Y le dice al fondo, si le prestás es cosa tuya, va a tu cuenta y a tu riesgo. Nosotros no lo dicen, pero queda insinuado y dicho. Si llegamos a ser gobierno la vuelta que viene, sepan que estamos en contra y vamos a oponernos a eso que ustedes vayan a hacer. Háganse responsables. ¿Tiene antecedentes esto? La verdad que uno consultaba y buscaba. No. De esta forma orgánica e institucional no tiene antecedentes. Sabemos que cuando gobernaba Raúl Alfonsín, y por errores propios, inobjetables, errores propios, tuvo un problema económico dramático con la inflación en una época muy complicada donde Argentina ya venía endeudada de la dictadura militar. Lo que hizo Menem en ese momento y varios de sus funcionarios, alguno incluso viajó a Estados Unidos a pedirle a Estados Unidos y al Fondo Monetario que no ayuden a Raúl Alfonsín. Lo pidieron. Y la campaña del menemismo también incluyó un boicot al plan económico de Alfonsín que ya estaba ahogado, que ya estaba naufragando. Y aceleró el centrifugado devaluatorio, nos empobreció a todos. En esa campaña presidencial, Menem, que después hizo cosas buenas por la Argentina, otras objetables, aceleró el deterioro con sus declaraciones de la economía. Lo boicoteó, dicho en otras palabras. Pero claro, no fue mandar una carta orgánicamente, fue en los hechos, no de derecho. Esta es una novedad política. El kirchnerismo le manda una carta al Fondo Monetario diciendo no arregles con Milei porque nosotros, que somos una buena parte del Congreso, agrego yo y de la ciudadanía, no lo vamos a aceptar. Hay un problema tremendo. A vos puede no gustarte el plan económico de Milei y tenés todo el derecho a objetarlo. Hay tantas cosas por objetar. Esta es una película que no terminó. Tiene cosas que avanzan, otras que están con un signo de interrogación. Pero vos y yo, si tenemos una edad, sabemos muy bien cuál es el efecto de boicotear un tratado con el Fondo Monetario Internacional que tiene que restablecer y recontratar con la Argentina y eventualmente hacer desembolsos. A nadie le gusta estar endeudado, pero ya estamos endeudados. De hecho, Néstor Kirchner se desendeudó endeudándose con Venezuela y ese fue un movimiento grande en aquella época con tasas discutibles. Es cierto que Argentina se sacó la mirada del fondo de encima, pero quiero recordarles que en la historia argentina el espacio político que más préstamos le pidió al fondo es el peronismo y el que primero le pidió al fondo fue el peronismo. Eso no le quita responsabilidad a Macri ni le quita eventualmente responsabilidad a Javier Milei. Lo que decimos es, ojo con boicotear el plan económico porque es serruchar la rama de la que todos colgamos. También los votantes de Unión por la Patria, es decir, el kirchnerismo, si no hay un acuerdo con el fondo, ¿qué pasa con el tipo de cambio? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué adivinan que va a pasar? Hay que tener mucho cuidado. Estamos en un momento donde algunos sectores juegan con fuego. Control de la calle, control de la economía. Bienvenidos.
dólar blue llegó ayer 1.255 y los dólares financieros 1.250. Crecieron entre 10 y 15 pesos según cada cotización. Hoy apareció el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Qué dijo básicamente el ministro de Economía? Pueden estar seguros que no va a haber ningún problema para la gente, ni va a haber un salto devaluatorio como dicen algunos que pide el fondo no pide nada de eso. Todavía no se sabe el monto, por lo menos no lo da a conocer el ministro de Economía. El Blue 1285 es los financieros que se acercan a los 1.300 pesos, incluso el contado con liqui superando los 1.300 pesos. Las dudas y el nerviosismo que hay en el mercado por qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, formalmente les vuelvo a dar la bienvenida. Voy a presentar a Gonzalo Asís. Buenas noches. Voy a presentar a Luciana Vázquez. Buenas noches. Y a Gustavo Bazán. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Invitados en esta primera parte del programa, María Castiglione, que es economista, y Fernando Marul, que es economista. Bienvenidos ambos. ¿Qué tal? La primera pregunta que todos nos hacemos es, bueno, la histeria argentina. ¿El dólar por qué está quieto? El formal y el informal. ¿No es sospechoso? Ahora se movió. ¿Qué pasa? ¿La azafata dejó de servir la comida en el avión? Si la azafata está sentadita en su lugar, hay que tener miedo. ¿Qué pasa con este suave movimiento? Porque desde el punto de vista de la serie no es mucho, pero apenas se mueve un poco la gente hace preguntas. ¿Qué pasa? Bueno, lo primero que te diría, bueno, buenas noches. Llevamos varios días donde se incrementó la ansiedad. Ya venía desde el último tiempo más movimiento, más dudas, no solo en el tipo de cambio, sino en los mercados o en las cotizaciones de bonos y acciones, en parte por un escenario global un poco más convulsionado, que no colabora porque hay dudas sobre muchas cosas respecto de lo que está pasando gracias a las decisiones que está tomando Trump y a dónde van a llegar. Y en eso se enmarca también la discusión de Argentina, que ya lleva un régimen, desde que comenzó este gobierno, un régimen cambiario de crawling peg en el oficial, o sea, un tipo de cambio que se va moviendo primero al 2%, desde febrero al 1%, pero con una brecha cambiaria porque todavía Argentina tiene restricciones, lo que llamamos cepo cambiario, aunque se han quitado varias de las trabas que habían, pero persiste. Obviamente esta es una situación de transición y Argentina va a llevar o tiene un camino hacia una economía más normal, que quiere decir sin cepo cambiario, sin tantas trabas. Tal vez no sin ninguna traba, pero sin tantas trabas. En ese contexto se está negociando el acuerdo con el Fondo Monetario y el hecho de que todavía no se haya cerrado, que no se sepan algunos digamos, detalles, lleva a especulaciones y ansiedad en un momento donde Argentina venía en enero de un optimismo muy grande, donde el riesgo país había bajado muy fuerte, donde los mercados financieros apostaban, o la mayoría, incluso en los futuros, a que el tipo de cambio iba a seguir al 1%, y hoy muchos que estaban en pesos empezaron a decir, bueno, por las dudas, veo qué pasa. Y en ese contexto también los rumores, ligados un poco a lo que vos comentabas, ¿no? En Argentina, cuando empieza, digamos, se despertó la oposición, que estaba callada, que estaba desviada, en distintos motivos. Uno de ellos es la calle y el otro es discutir este acuerdo con el fondo, en donde en realidad nunca participó la oposición porque por ley no había, digamos, no era obligación que pasara por el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario, era parte del programa económico o de los pero la ley programas Guzmán sí exactamente. Hizo que fuera obligatorio. A partir de ahora, y te aclaro, cuando Alberto Fernández fue al Fondo Monetario, en realidad hasta parte del Frente de Todos en su momento no lo votó. De hecho, llegó a ser ley porque lo apoyó en aquel momento Juntos por el Cambio. Sí, totalmente. Entonces, digamos, no es nuevo que parte de lo que es el sector más kirchnerista no quiera un acuerdo con el Fondo Monetario. Bien, Fernando. ¿Qué está pasando con los mercados? Estamos hablando del dólar blue, Sí, sí. Siempre. Bueno, no, pero es que lo importante es un poco lo que decían recién, es que se viene el acuerdo con el fondo y no se saben cuáles son las condiciones. Entonces los mensajes son si el crawling peg va a seguir ese 1%. Esa micro de crawling peg es claro, micro de evaluación. O viste que apareció la palabra bandas. Puede ser que no sea 1% en abril. Entonces el mercado estaba apostado a que iba a ser 1%. Si no es 1%, le quitan esa seguridad. Hubo hace 3 días que el mercado que estaba en pesos se dio vuelta y empezó a decir, bueno, si no es 1 yo pierdo plata.
Entonces, Pero amigos del mercado, ¿por qué ahora se dieron vuelta y no porque la hay semana incertidumbre, pasada? Porque antes era Quiero seguro. saber cómo el cardumen actúa. Es que no es coordinado. O Ok. sea, primero no es coordinado, no hay golpe de nada. Es que alguien, por ahí, no son las señales de seguridad que iba a ser el 1% todos los meses, ¿sí? Y bueno, ahora puede haber unas bandas. Si se hace el acuerdo con el fondo, pueden haber unas bandas. No te aseguran que va a ser el 1%. Entonces, el que estaba apostado que iba a ser 1%, el viernes, el lunes y hoy sobre todo, empezó a cerrar posiciones. Básicamente salió de pesos y fue a comprar dólares oficiales, ¿sí? ¿A dónde? Al dólar futuro hoy que subió 4%. O sea, hoy el dólar futuro apuesta que en abril va a ser el crawling peg va a ser 4, no 1. ¿Me explico? Eso es un poco la incertidumbre que se está viviendo desde el viernes pasado, ayer y hoy. Vean Es muy Caputo, local. hoy hablo Caputo, vean fragmentitos, esto fue en un canal colega que se llama América, dale, ese problema. Tenía dale, miedo a vamos. las marchas. Claro, no le tengo ningún miedo, porque ahora Argentina se parece más a un país normal. Por ejemplo, te puedo decir Perú. En Perú cambian de presidente, no te digo cada 5 minutos, pero cada año. No afecta la macro. O sea, hay ruidos políticos en muchos otros países. Nosotros empezamos a parecernos a eso. Hacen intentos de desestabilización, y vos fíjate que no tienen un correlato ahora como sí tenía en el pasado. Y la gente empieza a identificarlos cada vez más. Yo creo que les juegan contra. Bueno, hablemos de esto. Caputo diciendo, miren que Perú podrán pasar cosas, pero el Banco Central tiene un señor que está sentado ahí. Permítame, Gustavo, ahora voy. Perú tiene un señor que es Julio Velarde. Julio Velarde, que está hace 16 años, o 18, perdón, y además tiene decenas de miles de millones de reservas, que eso también es importante para cuando hay volatilidad en el mercado. Ellos tienen un mecanismo de bandas cambiarias que las conoce solamente Velarde y 2 o 3 personas más, si no me equivoco, y ahí determinan, bueno, si llegó hasta este nivel, vendemos. Si llega a este nivel, compramos. Pero es un mecanismo que ya está funcionando muy aceitadamente hace muchos años. ¿Qué aporte, 20 Luciana? años desde 2006, cuando Julio Velarde, presidente del Banco Central, asume en Perú. 20 años. Deberían haber pasado solamente 4 presidentes, porque duran 5 años en el 8 Perú. Pasaron 9 con el actual, desde Toledo en adelante. La mayoría condenados por corrupción, presos. Alan García, que se suicida cuando lo van a detener. De los 9, 5 o 6 pasaron por la cárcel. Fue Toledo extraditado por Estados Unidos. La idea de que hay un Perú de enorme convulsión e inestabilidad política, pero que se sostiene en la continuidad macroeconómica. A eso apunta Caputo. Lo que está acá diciendo Caputo es, por primera vez en la Argentina hay un ancla macroeconómica que es el ancla de la gobernabilidad política. Eso es lo que dice. Entonces, cualquier inestabilidad en la política queda contenida por algo muy novedoso, según su análisis, que es el funcionamiento de una economía. Bien, permítanme, porque tengo un montón de gente, por suerte, que nos quiere visitar y nos ha visitado Luis Juez. Mañana hay una plaza, hay una economía, están súper relacionados. Mañana esperemos tener un día tranquilo, pero va a ser complejo. Va a ser complejo y entiendo yo que hay una mecánica que se ha activado estos últimos días, lo vimos la semana pasada en el Senado, hay una voluntad decidida de lastimar al gobierno en un año electoral de la peor manera. Lo van a hacer con los mercados, lo van a hacer con las incertidumbres propias que se generan en cada discusión, pero también lo van a hacer en la vía pública. Facundo Nehamkins, bienvenido. Gracias, Diego. Mirá, alejate un poco del cuadro y ¿qué ves? No, veo tensiones. Yo soy más de la idea de que el ruido que hay en la política es producto del ruido que hay en la economía. Es decir, me da la sensación, siendo politólogo, no economista, que el gobierno en los últimos 30, 60 días, 90 días no ha logrado transmitir a los actores económicos, incluido parte importante de la sociedad, la seguridad que transmitía en relación al control de la inflación y el dólar que transmitió durante el año pasado. Entonces, la política opera sobre esa inseguridad. Exactamente, Yo ¿por qué no decís? conozco. Porque uno podría decir Davos, uno podría decir Libra, pero ¿qué es lo que no les transmitió?
A ver, si vos ves los índices de optimismo respecto del futuro en las encuestas, la mía, pero la de otros colegas también, vas a ver que el optimismo respecto del futuro cae desde el mes de enero. No es algo de la última semana en relación a movimientos. Vos no hablas de del dólar. comunicación del plan económico, sino que hablas de los números concretos. Hablo de los números concretos del plan económico. ¿Quién me dice, qué dicen nuestros economistas de lo que plantea Nehamtis? Lo primero, como economista te diría, desde que asumió el gobierno, la pregunta era, el dólar no se sostiene oficial al Cron Impact del 2, ¿cuándo van a devaluar? No es que es una pregunta nueva. De hecho, costó mucho que el gobierno lograra convencer de que era sustentable, que la inflación iba a bajar. La duda era si iba a bajar y bajó más rápido de lo que... Entonces creo que eso de las dudas, capaz que ex post lo podemos ver, pero ex ante me parece que hubieron muchos momentos también del año pasado, julio del año pasado, donde hubo un rebrote del blue, dudas sobre qué iba a pasar. Creo que no es la nuevo. Ley base, ¿se acuerdan todo De hecho, la sustentabilidad que iba a haber del equilibrio fiscal, si era sostenible o no era sostenible, hoy ya es como no es una discusión. Lo que pasa es que Argentina partió de una situación dramática, donde la probabilidad de un descontrol de hiperinflación era muy grande, se domó eso, pero no es que los problemas están resueltos y obviamente la ansiedad de mucha gente puede estar aumentando. Pero me parece que cuando uno mira la macro, no hay números que estén peor. De hecho, la economía está creciendo, hay sectores que están más rezagados, pero digamos, no hay indicadores económicos que digan hubo un cambio. Creo sí que lo que hay es la ansiedad en la transición hasta llegar a como te decía antes, a ese régimen más definitivo, donde acá lo que te genera es no solo resolver los flujos, que son el equilibrio fiscal y no emitir más, por lo tanto, sino también la herencia y los stocks y cómo eso en Argentina, donde todos miramos el dólar, pueda desembocar entre cuántos dólares van a entrar y cuántos dólares van a salir cuando vos sacás ese cerco que es el cepo cambiario. Tengo un juego para todos, es el juego Los Dos Párrafos se llama. Ahora vamos a hablar en un nuevo idioma, se llama Dos Párrafos. Yo les prometo distribuir la riqueza de la palabra equitativamente. Son todos 2 párrafos, somos un montón, todos son interesantes para escuchar. Tus 2 párrafos. Mis 2 párrafos con respecto a lo que dijo Caputo, me parece que hay que reconocer primero que a Julio Velarde lo nombró una persona que no tenía nada que ver con Julio Velarde, que era Alan García, y él mismo lo reconoce. Digo esto porque la estabilidad económica depende muchas veces párrafo de la institucionalidad y la perdurabilidad de las políticas públicas, independientemente de quién gobierne. Fernando Maru, la economía está dando señales positivas, negativas, está planchado. En los últimos días se tensó un poco el mercado financiero. Me parece que el mensaje para mí es que con muy poco el gobierno lo puede calmar y enderezar un poco el barco. ¿Vos qué pensás? Creo que el mercado lo que no le gusta es la incertidumbre. Se banca las buenas noticias, por supuesto las celebra, las malas noticias se la banca y la incertidumbre no se la banca por mucho tiempo. ¿La incertidumbre cuál es? ¿Cuál va a ser el régimen cambiario? ¿Qué margen de maniobra va a tener para imponerle Caputo al Fondo Monetario? La idea de que se puede seguir atado un poquito al Cron Impact y desmontar muy lentamente las regulaciones cambiarias. Pero hasta entonces, hasta que no haya claridad con la información, esto puede seguir. Pero aparte ahora, discúlpame, viene la cosecha gruesa. Viene la cosecha gruesa los dólares. Pero guárdese los dólares. Pero los dólares. Estás agrandado. Acá están los dólares. Brote verde, sí, brote verde. Escucha, Luis Juez, vos viste, acá hay 2 equipos. Los protagonistas que estuvieron en el Congreso y después los analistas, todos los sanateros que somos nosotros. Te voy a bendecir con un tercer párrafo. ¿Qué pasó hoy en el Congreso con la bicameral? ¿Qué va a pasar mañana? 3 párrafos. El primero, el peronismo olió sangre y va a la calle. La semana pasada fueron los Barra Brava, mañana puede ser la CGT organizada, el peronismo en la calle, los grupos piqueteros. Van a tomar la calle como una forma de desafiar. Segundo párrafo. Sí, señor. Sabe que si le entra al acuerdo con el Fondo Monetario, lo hiere el gobierno en un lugar donde el gobierno se siente fuerte, que casualmente es la credibilidad en materia económica. Tercer párrafo. Todo cuesta muchísimo. Hoy conseguir el dictamen de la comisión para que mañana diputado lo pueda tratar fue un trabajo verdaderamente artesanal. Es complicado por la minoría parlamentaria que tiene el gobierno y también la falta de experiencia para entender cómo son los movimientos ahí adentro. Así que es todo un tema extremadamente complejo cada movimiento que tomemos. Explicar en 2 párrafos cómo es lo que va a pasar mañana. El tema del acuerdo con el fondo es fundamental. Fácilmente, hoy hubo una reunión de la Comisión Bicameral de, tratamiento de decreto, donde se lograron las 9 firmas para darle dictamen positivo al decreto que envió el presidente para someter el aval parlamentario del acuerdo con el fondo.
Por ejemplo, firmaron juntos, ¿saben quién? Sago y Almirón. Los dos que se a trompadas la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí. Firmaron juntos. Firmaron también el senador Juez y el diputado Santilli. Firmó también Pagotto, que es uno de los senadores que quería retener la jefatura de la comisión. Firmó Sago, firmó Camau Espínola, firmaron 2 de la UCR y firmó Paul Troni, que es este senador, ¿se acuerdan que era parte de la Libertad Avanza y ahora es, no digo opositor, pero está a un costado? Importante. Sí, los decretos en Argentina, Sí. y el senador Juez lo sabe mejor que nadie, por una decisión de Cristina Fernández de Kirchner que quiso beneficiar a su esposo Néstor y darle a un decreto más estándar que una ley, se votan solo con una Cámara. Con lo cual, si mañana diputados ratifica el decreto queda ya ratificado y no sirve de nada un debate en el Senado. Bien, esto es de 2006, de la propia Cristina, que veía en minoría el gobierno de Néstor y dijo, vamos a hacer una cosa para proteger al gobierno, que es, con una sola Cámara alcanza DNU. Bueno, con la misma herramienta está usando Milei ahora. Los 2 párrafos de Luciana Vázquez. El año pasado The Economist tituló "Milei debería aprender del ejemplo del éxito de Perú" y se refería a la fortaleza del sol peruano, que desde el año 99 vale lo mismo en términos de dólares. Entonces yo tengo una pregunta aquí para los economistas, que es ¿cuánto hay de este juego del peso? Milei había hablado en campaña del peso como excremento, pero con el correr de los meses de su gestión empezó a hablar de la fortaleza del peso, ¿no? El peso fuerte. Y por otro lado, Caputo plantea que no se va a escapar el dólar porque faltan pesos, no hay pesos, el mercado se quedó ya sin pesos. ¿Cómo funciona la lógica del peso para que sea creíble que el dólar no puede escaparse? Venimos de 5 años de cepo cambiario, donde hay muchos controles, hay todavía empresas con exceso de pesos, faltan billetitos de estos en el Banco Central. El acuerdo con el Fondo Monetario es un poco para darle 15.000 millones de dólares al Banco Central, no para pagar deuda, porque hoy al Fondo Monetario no le tenés que pagar nada. O sea, en los próximos meses no hay una urgencia de pago de deuda como había en el pasado. Es un poco para fortalecer el Banco Central y darle un poco de poder de fuego para los próximos pasos y eventualmente van a liberar el cepo cambiario gradualmente. Uno no imagina que van a cambiar ni el crawling peg, ni van a levantar el cepo en abril. Digo, esas cosas no van a pasar, pero, o sea, venís de un Banco Central que está quebrado, ¿sí? Entonces, si el respaldo del peso son los dólares del Banco Central, para dar un próximo paso del levantamiento del cepo tenés que tener dólares. Es para eso el préstamo del Fondo Monetario. Recordemos que nosotros los argentinos estamos llenos de dólares. Tenemos 200.000 millones de dólares abajo del colchón, en los bancos, etcétera. Pero el Banco Central no tiene nada y es el que respalda, es el que respalda hoy. No estás dando ideas de que cada uno tiene que poner su elefantito, el que tiene enrollado en el elefantito, a nutrir al central. Vos bien sabés que somos ricos y pobres en Argentina. Totalmente. Quiero preguntarle a Facundo, mañana la plaza, ¿qué sería que el gobierno gane? ¿Qué sería que la oposición gane desde el punto de vista de los sucesos? No, me parece que era para la oposición una marcha masiva de apoyo a los jubilados, con mucha gente en la calle, sería un increyendo en la construcción de un frente opositor para el gobierno. Yo creo que el gobierno gana cuando se habla menos de la problemática de los jubilados y se habla más de la problemática punitivista y represiva alrededor de lo que sucede en la Plaza del Congreso. ¿Por qué? Porque el público que banca al gobierno, que apoya al gobierno, es un público que, a diferencia de lo que pasaba antes en la Argentina, ve con mejores ojos cuando un gobierno, de alguna manera, reprime la protesta social, cuando esa protesta infringe normas, destruye, corta puentes, corta ruta. Antes eso era mucho más tolerado. Hoy, por supuesto, hay una parte que lo sigue tolerando, hay una parte de la sociedad argentina que no lo tolera más. Ese es un cambio que se vio fuertemente en los últimos 8 años y que creo que el gobierno en esa discusión acumula más que si la discusión es cuánto ganan los jubilados. Muy bien. Creo que hay alguien del otro lado del teléfono. ¡Aló! Yo quiero mi párrafo, ¿por qué no me lo dan? Bueno, hola, acá hay hola varios Diego, que... ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Esper? ¿Cómo va?
Bueno, yo estoy un poco cansado que repitan como loros estupideces, como que nos vamos a fugar los dólares. A ver, para esos tontitos, acuerda que están fogoneando una devaluta. Si así como los recibimos a los verdes, van a ir directo a sanear el central. Así que nosotros, a diferencia de otros, no nos lanzamos a flotar antes de inflar bien el bote salvavidas, ¿entiende? Se terminó el verso, ¿eh? Cambiemos en serio, somos liberales. Primero orden macro, después si sobra, algo lo gastamos. Yo, o porque un todo el bonito mundo los dice, cuidados, algo. Bueno. ¿para qué comprarías leña si en algún momento no la vas a quemar? Bueno, por eso, esperen porque por ahí hay buenas noticias. Como bien dijo Gustavo Bazán, viene la cosecha gruesa, ahora por ahí tenemos buena noticia que se libera algo. ¿Para qué hay un anticipo de algo? ¿Están insinuando algo? Gustavo, ¿hay algo en carpeta? No, de liberar, ¿qué? ¿El cepo, José Luis? No creo. Bien. Bueno, yo tiraba un poco de esperanza, vos me la tirás abajo. Pero no, para acumular reservas, José Luis. Sos como Toto Caputo cuando dice, el ejemplo es Perú, quilombo político y estabilidad macro. Bueno, tampoco sirve eso, ¿verdad? Es un ejemplo que no tiene nada que ver. Sí, es un ejemplo que no había que tirar. Bueno, ¿para qué lo decís? Pero bueno, qué sé yo. Y encima dijo, le faltó decir un quilombo Perú. No, bueno, pero bueno, estamos llenos de inviables, como Kicillof, que escondiéndose detrás de buenas intenciones se quiere patinar la guita prestada en gasto corriente. No se puede, hermano. Nos encantaría, pero no hay plata, ya lo dijo Javier cuando asumió. Y celebro que estamos sumando a Ritondo y a Santilli a la Fuerza del Cielo. O sea que si todavía no lo quieren admitir en el PRO, no lo admitan, pero todos sabemos que es así. Como decía Milton Friedman, la única verdad es la realidad. Está bien, le quiero, escúcheme, usted no estuvo con Larreta hace poco. Le cuento que Larreta se larga solo. Se puso un monobloque. Yo olí pis y huí. Dice que hay olor a pis en la ciudad. Sí. Es que no tenía olfato antes, pero ahora hay ¿no? Sí. Y en los volquetes mucho también. Sí, no sabés también cómo gozo cuando veo algunos amarillos que les explota la vena, que pensaron que podrían voltear a Karina Milei. No la van a voltear, sigan participando. Y un besito a Jaime Durán Barba, que anduvo diciendo unas cuantas verdades. Durán Barba hoy dijo, si gana Milei no hay lugar para Macri. Si está Milei no hay lugar para Macri. ¿Le deben alguna factura? Porque si no se entiende. ¿Le deben algo? Encaminémonos todos atrás del peluca y después con este tipo de personajes hay que estar al día en el abono. Es decir, porque si no pasan cosas, ¿no? Digamos. ¿Qué pasó? La realidad está por arriba de las ideas y del palabrerío. ¿Para qué pensás, Luis Juez, de esto? ¿Qué pasó? A los consultores hay que pagarles siempre. Los consultores hay que estar al día, ¿o no? Es así, si no, el día de mañana lo tiene el otro. No, claro, sí. Los deja tirados Mauricio y no le tira un hueso y bueno. Y empiezan a hablar boludeces. Bien. Es así. Bien. Bueno, pasó un sketch entero y no hubo cárcel o bala. No. Pero te das cuenta que estás tirando leña al fuego vos. No, pero está bien, ahora lo corro yo porque se achicó ahora. No, ojalá llueva Ribotril mañana. Tranquilidad. Quiero que necesitamos los argentinos. Tranquilidad política también, bien. Toto Caputo. No te mandes con eso de Perú, que después un Perú nos va a costar esto. Por favor. Basta de irresponsabilidad. Bien. Bueno, gracias, Esper. Me voy a mimir. Bueno, muy bien. Bueno. Bien, les pido cuarto de párrafo, ¿vieron cuarto de libra? Cuarto de párrafo y los despido. Su gran cuarto de párrafo, vamos. No, lo que decía recién, me parece que con el acuerdo con el fondo mañana y algunas señales del equipo económico se va a calmar el dólar y las tensiones económicas. Bien. Señora. Bueno, no sé si mañana se va a calmar, pero creo que sí, coincido. Parece que hay mucha espuma, ansiedad, pero que en definitiva acá la clave es que se está haciendo en Argentina algo que cuando uno estudia los planes de estabilización, incluso de Perú o de Uruguay, que le llevó mucho tiempo lograr ese peso fuerte, es el equilibrio fiscal, que es un ancla que hoy no se discute. Parece que esto es fundamental y creo que esa dije, Caputo, esa es la diferencia ahora. Sí, digamos, quilombo con orden fiscal, quilombo sin orden. No, es que los gastos más los intereses se pagan con las cuentas de la recaudación de todos los días. Incluso fue un texto importante este primer bimestre, sin impuesto país,
con reducción de retenciones a partir de febrero y contra un piso que fue el primer bimestre del año pasado, donde los gastos habían sido mucho más bajos que en el resto del año. Entonces creo que cuando uno mira los motivos para tanto nerviosismo no hay, obviamente está la ansiedad, como te decía antes, en esta transición, que coincido, no creo que el Fondo Monetario te pida un cambio drástico en la política monetaria, pero esa ansiedad en el mercado lleva a querer leer cada vez que el ministro de Economía dice algo, tratar de sacar alguna interpretación que te están pidiendo devaluación, a correr, vamos a correr. Y ahora, por lo menos ya no hablamos de atraso cambiario, por un tiempito. Vos que decías que había atraso cambiario, la histeria del dólar. Gracias a ambos por haber venido. No, de nada. Cambiamos de tema. ¡Patricia Burri, la puta que te parió! ¡Patricia Burri! Pero el gobierno ya está preparado y está muy preocupado con lo que puede pasar mañana. Yo creo que hay preocupación de los dos lados. Las barras bravas muchas veces se alquilan por dinero, son custodias y plantean un clima de apriete permanente. En el Congreso está Belisario Martínez. Te escuchamos. Diego, ¿cómo estás? Acá en inmediaciones del Congreso te digo que el panorama es de vallas. Se inicia de alguna manera y de manera muy tímida lo que puede llegar a ser parte del operativo de seguridad para el día de mañana en la previa de una movilización que esperemos no sea violenta como la del miércoles pasado, pero en donde las vallas son protagonistas. Muchas de ellas están, es verdad, desde hace ya bastantes días, bastantes semanas. Sin embargo, hay otras que han quedado, entendemos, desde la movilización del miércoles pasado. Por ejemplo, la que está allá sobre Irigoyen, casi Entre Ríos y también en Callao y Rivadavia, ¿no? Han quedado estas vallas, entonces no las han terminado de remover. Decirles también que no se sacaron los contenedores de basura. Si nosotros caminásemos sobre Rivadavia, por ejemplo, vamos a encontrar todavía los contenedores de basura y no fueron colocados todavía los contenedores los pequeños papeleros, los pequeños cestos que fueron arrancados en el momento de la movilización el miércoles pasado. Fíjate que no fueron repuestos, ¿no? Este es el panorama en relación a lo que está pasando con los papeleros y con estos contenedores. Ahora, vallado entonces, calculamos que durante la madrugada van a estar incorporando más vallas y más temprano un helicóptero sobrevolando toda la plaza. Muchas gracias, Belisario. Gonza, señor, ¿qué es lo distinto del operativo en relación con el miércoles pasado? Mira, primero una cuestión temporal. A las 9 de la mañana ya arranca con todo el operativo. En segundo lugar, el perímetro, que era, para que tengan en cuenta, un radio de 2 cuadras a la redonda, se traduce ahora a 4 cuadras a la redonda. Digo las calles, sobre todo los que ven en casa, para que sepan. Bartolomé Mitre, Paraná, es una arista. Sáenz Peña, Adolfo Alsina, otra arista. Y Ayacucho, Sarandí, es otra arista. Es una C alrededor del Congreso. Tercero, separación de fuerzas. 800 efectivos de fuerzas federales adentro del perímetro. Afuera del perímetro, 700 efectivos, escuchen bien, porque mañana vence el plazo para las alianzas porteñas. 700 efectivos de la policía de la ciudad que trabaja mancomunadamente con la ciudad. Entonces, ¿cuántos hubo el miércoles pasado? ¿Cuántos va a haber mañana? Subimos de 800 a 1500. Bien. Cuarto. Sí, control de todos los accesos de la ciudad de Buenos Aires y de todas las estaciones de tren con inteligencia criminal para evitar que lleguen facas, armas, bombas o lo que sea. Luis, vos dijiste una frase, olieron sangre y aquí... Es la historia. Yo la verdad que me vengo repitiendo, me ha generado un gran dolor de cabeza, pero no siendo el hermano de Chita, tengo que hablar de un tema que conozco, yo no soy un gorila. El peronismo cuando no gobierna suele ser destituyente. No se banca, no tolera, no admite, no acepta un gobierno que no sea de su pensamiento y hace todo. Y ordena todo y busca el momento justo y siempre tiene mano de obra. El otro día fueron los Barra Brava. Seguramente después será la CGT, después será el peronismo en la calle. Y eso no hay que subestimarlo. Nosotros lo subestimamos en Juntos por el Cambio. Nosotros pensamos que ya era un trámite. Yo me acuerdo haber tenido discusiones con Durán Barba en Ecuador, cuando era embajador, y él me decía, no, está equivocado, mirá los números, pero... Jaime, vos mirá la política ¿cómo era la historia. Jaime Durán Barba, ¿qué te decía? Nosotros Juntos por el Cambio decían que no vuelven más.
Están muertos, estos tipos están muertos, mirá los números. ¿No? Y digo, eso es desconocer la capacidad de reinvención que tiene el peronismo, particularmente en momentos complejos. Entonces, y lo voy a decir, lo dije el otro día y también me trajo grande dolor de cabeza, en algún momento te van a tirar con un muerto. Lo hicieron con ellos, se lo hicieron con Duhalde, con Costec y Santillán. Lo van a hacer, son salvajes a la hora de plantear esta cuestión. Entonces, no tenés que subestimar, esto va a pasar, puede pasar. No estoy asusando cosas que no haya pasado en la historia de la Argentina en los últimos 40 años. Esta es una realidad concreta, vos lo ves, los tipos disfrutan de la desgracia. Esto, ¿cómo explicarlo? Entonces, cuando algunos creen que no va a pasar nada, que está todo bien, tampoco tenés que exacerbar ni montarte ni tener todo un discurso sobre el tema de la represión. Es el cumplimiento de la ley. A ver, a nadie se le ocurre. Yo estaba el otro día en la puerta de Irigoyen, me había venido de una reunión del Ministerio de Justicia, 4:30, cuando había una banda de vándalos que eso no venían a tomar un café conmigo a discutir el sistema previsional. Venían a tomar en serio el Senado. Era un quilombo, era un caos. Yo no sé si la policía se relajó en la calle Irigoyen y recién pudieron reaccionar tipo 5 de la tarde. Pero era un caos. Te lo digo, y a mí no me asusta la barra brava, porque soy fanático del fútbol. Ahora, esos tipos no venían a dialogar, no venían a plantear nada. Y el peronismo tiene esa proclividad, y créeme que no es una apreciación gorila, esa proclividad de encontrar siempre mano de obra para este tipo de desmanes. ¿Quién va a la marcha mañana en la plaza? Bueno, Gonza, yo decía, la CGT dice presente, no vamos, te digo, cuán orgánicamente va, pero va. Sí. Vamos con lo formal, mira. Dale, lo formal. Formal va a la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de Economía Popular. Para que sepan quiénes son el Movimiento Evita, que es el movimiento social más grande de la Argentina. Va a Barrios de Pie también. Y va el movimiento de Grabois, ahora no recuerdo el nombre, Trabajadores Excluidos. Se suma también formalmente el Frente de Izquierda, básicamente el PO, el MTD y los partidos de izquierda. Después tenés también que sumar agrupaciones sindicales, sobre todo vinculadas a los gremios del transporte y a la CETERA. Y mirá cómo me lo definen, porque yo te juro que me da gracia cuando hablas con los líderes piqueteros, te dicen, y también vienen agrupaciones de clubes de fútbol. Le digo, ¿cómo? Pero barra brava, le digo. Las peñas. Son agrupaciones vinculadas a la política de los clubes. Vinculadas. Pará, yo le hago doble clic, ¿viste? Le digo, ¿cómo es eso? Vamos de vuelta. Que hay gente vinculada con la vida política de los clubes. Bien. Grabois habló. Ser de luz, deseándole lo mejor en su gobierno a Javier Milei. Miren. Con esta gente no se vota nada en el Congreso, a esta gente no se dialoga, se la combate. Ellos eligieron el camino del no diálogo. 1 año y medio estuvieron los movimientos populares intentando dialogar por cosas básicas, comida, útiles escolares. Lo encanutan en los depósitos y le pegan a la gente. Se terminó. Ahora es hora de combatir en todos los planos. Medicamentos. La política, la calle, el Poder Judicial y todo lo que estoy planteando desde la más absoluta legalidad. ¿Quién nos metió en la cabeza que plantear que un gobierno represor que cruzó las líneas de la legalidad no se le puede plantear un juicio político para que se vaya? ¿Desde cuándo eso es golpismo? Este gobierno no es un gobierno democrático. Nosotros tenemos la obligación de combatir esta caterva de hijos de puta. Es una obligación moral, es una obligación política, es una obligación humana. Algunos lo diremos de una forma, otros lo dirán de otra, pero esto es un gobierno antidemocrático, es un gobierno represor, es un gobierno de miseria planificada y no nos queda otra de cada uno como pueda. Y si estamos juntos, mucho mejor, combatirlo. Facundo, ahí tenés a Grabois. Al final dice, vamos todos juntos, si pudiéramos, incluso con las diferencias, pero este no es un gobierno democrático, va fuerte. Bueno, es el lenguaje de la época, ¿no? Es decir, la llegada de Milei al poder también va atravesada por la utilización de un lenguaje de estas características. Milei le dice a él que lo quiere eliminar y él le dice a Milei que él lo quiere eliminar a Milei. Entonces, bueno, es el juego que hoy, digamos, el baile que hoy tiene la política. En el medio está el resto de los sectores que quizá tienen una mirada más moderada y hoy no tienen lugar o les cuesta muchísimo más expresarse. Pero no podemos igualar a Grabois, que no lo vota nadie, con el presidente que lo vota el 56%. No, pero acordándome, no me estoy refiriendo a igualar. Uno es el presidente, el otro. No, lo que estoy diciendo es el tipo de lenguaje y de recurso para el análisis. Después uno elige de qué lado se pone y quién le gusta más. Con el lenguaje, pero el tipo de lenguaje, el recurso discursivo, el discurso narrativo,
es muy parecido y No, es pero hay un similar, no le concepto veo que mucha para mí es diferencia. preocupante, que es esto no es democracia. Pero Esto no es yo me acuerdo, democracia. debe Tipo, ser vos un- pegá arriba del cinturón. Es un gobierno elegido. Pero no, para Grabois, Yo estoy de para el acuerdo en peronismo que es no así. hace ningún No, favor pero ni esta es una ley con concepción. esta idea de que es frontal y es genuino. Yo creo que eso no suma nada y que la gente lo acompaña si la economía Pero Diego funciona. Grabois lo expresa con claridad. Hasta te diría con una bestialidad, con una sinceridad bestial. Los tipos no entienden, no aceptan, no toleran. Esta es la historia de la Argentina, no es que Grabois ahí está prendido fuego. Los tipos no aceptan un gobierno de otra mentalidad, no tienen, lo ves en el Senado, lo ves con tipos, lo ves hoy en la bicameral. Pues, quilombo que armaron por la autoridad, era un tema que había que ordenarlo, nada más, Perdón, pero era un tema... Luis, pero el que armó quilombo con las autoridades fue un hombre de la Libertad Avanza. No, yo estuve ahí. No, el tema había que plantearlo, se podía plantear de otra manera. Los tipos te atropellan. Y si cedes, te llevan por delante. El tema, si te paras y da la discusión, el tema lo acomoda. Pero esta es la historia de la Argentina en los últimos 50 años. Grabois lo expresa con una claridad brutal, bestial. El tipo dice, estos no son democráticos. ¿Por qué? Porque yo no lo voté. Pero si no te votan ellos, lo tuyo no es democracia. Entonces, tienen un concepto de la autoridad absolutamente horrible. Entonces, pero ¿a quién representa Grabois? ¿A quién representa? Pero no es Grabois. Hay senadores que se expresan igual con Grabois con un poco más de educación. Grabois pero fue piensan precandidato exactamente igual. presidencial. Fue con Massa. ¿Qué decís, Luciana? Creo que la novedad de la época es efectivamente este lenguaje violento, pero hay una continuidad que viene de antes y que muestra que hay una especie de fuerte aversión a la alternancia democrática. Lo vimos, yo siempre vuelvo al ejemplo de Cristina Kirchner en diciembre de 2015, cuando desafía la continuidad de la institucionalidad del Estado y no quiere ser parte de la transmisión del mando a Macri. Ese hecho es grave, ha sido minimizado y digerido con demasiada facilidad, pero es la señal de la principal líder de la oposición diciendo: cuando gana aquel que no tiene que ver con aquello que yo defiendo, eso no es democrático. Es decir, una autopercepción de la superioridad de la oposición democrática muy cuestionable. Eso vuelve en escena en 2023, cuando se plantea que Milei es un riesgo para la democracia y votar a Massa era salvar la democracia. Y suele ser sostenido, ahí había una base más amplia que sostenía eso, pero suele ser sostenido por aquellos que han estado en el poder sistemáticamente. Entonces, me parece que la idea de que una protesta, que puede ser legítima en muchos de sus reclamos, por ejemplo el tema de los jubilados, vaya más allá y plantee que el gobierno no es democrático, es una extensión del concepto bastante discutible y muy poco democrática en definitiva. Es decir, paradójicamente eso es lo poco democrático. Imputarle al otro Macri dictadura o Milei dictadura. Aún con todas las diferencias que uno puede tener con decisiones de Milei, con la letra chica a la que apela Milei todo el tiempo cuando gobierna, dado su debilidad institucional, ¿no? Bien. Gonza. Yo creo que el problema que tiene Grabois es que le hace bien a Milei. O sea, el gobierno capitaliza lo que dice Grabois. En la construcción, digamos, confrontativa de la política, en un año que es claramente electoral, este tipo de discursos fortalecen la construcción subjetiva en base a la oposición con una otredad. Por eso el gobierno deja correr este tipo de discursos y fortalece, como decía Luis recién, a mi juicio, igual que vos, Luis, equivocadamente, algunas banderas discursivas relacionadas con el discurso de la represión. Otro tema es, me parece, Diego, y que hay que tener en cuenta lo que, me vas a detestar con esto de los conceptos de la ciencia política, pero para algo invertimos tiempo y plata en la educación, lo que nuestros profesores llamaban la tecnología política alternativa, que muchas veces es legal, que es básicamente, digamos, la confrontación popular en la calle, legal me refiero, verbal, a través de la oratoria, la protesta, que en el caso de Grabois pasa un límite, porque básicamente lo que está llamando es una confrontación bélica, catalogando un gobierno de no democrático, habiendo sido ese gobierno elegido con más del 55% de los votos. ¿Me permiten? Yo quiero intentar cuantificar. Señor Nehamkins, tenemos dos polos cristalizados que haga lo que haga Milei o haga lo que haga el kirchnerismo, sea Cristina a quien delegue el poder o el peronismo, no se van a mover. Y siempre se habla de votantes que pueden fluctuar y que definen cuántos son esos que no aman ni odian y de repente vuelcan una elección para un otro lado. ¿Qué porcentaje te parece? Depende del momento. Yo creo que ahora es más intenso que antes. Entonces calculo que será entre 20 y 30%. Hay un 20, los que están en el medio. un tercio de nuestro auditorio, supongamos. Mucho.
no ama ni odia. 20% supongamos. ¿Y qué lo impresiona ese 30%? Suponete mañana va a haber una escena en la plaza. Va a haber una protesta, va a haber una marcha, no sabemos qué va a pasar, ojalá no pase nada. La economía. ¿Con qué se conmueve? La economía lo conmueve. No pasa nada con la... No es que no pasa nada. Por supuesto que, a ver, nadie decide en un día y por una situación puntual a quién vota y a quién se abraza y a quién odia, ¿no? A ver, los que están en los polos sí ya tienen casi como una religión y les cuesta mucho dialogar entre sí. Los que están en el medio, que son los que nos hacen que pasemos de kirchnerismo a macrismo, de macrismo a Alberto Fernandismo, de Alberto Fernandismo a mileísmo, esos, digamos, que están en el medio, definen en función de lo que te está sucediendo en su vida cotidiana, como dice un colega mío, en su metro cuadrado, es decir, cómo me está yendo con la economía. Por eso yo digo, ningún gobierno cae, ni es destituido por la política. Eso puede pasar en Perú, pero no pasa en la Argentina. ¿Por qué no pasa en la Argentina? Porque en la Argentina la economía no está estabilizada. Entonces, creo que estamos discutiendo huevo-gallina, y ahí me parece que la economía manda, pero también la política y la calle pueden empiojar y generar clima. Me parece que no es tan fácil decir es solo la economía. Yo entiendo que si la macro está ordenada... Esto es lo que dice Caputo, sin decirlo hoy en la entrevista es... Habrá ruido, voy a decir una palabra que no amo decir en tele, habrá quilombo, pero la macro está ordenada y está sólida. Eso abonaría tu teoría. Sin embargo, la calle revuelta genera una intranquilidad. ¿Vos qué decís? No, es cierto, sí, claro que genera intranquilidad. Y el peronismo lo sabe, y lo sabe explotar como ninguno. Y sabe que esa situación, fíjate vos que hasta hace 40 días estaban mudos, no aparecía ninguno. A nadie se le ocurría que vos intentaron varias marchas, fracasaron todas. Los jubilados vienen marchando hace 20 años, 30, 40 años, los vienen cagando sistemáticamente todos los gobiernos. Sin embargo, no estaban los barra brava. Los barra brava decían, bueno, pero ahora están al pedo, porque como no hay descenso, probablemente ahora se motiven más con los jubilados, entonces tienen un motivo para salir. Por supuesto que la calle genera también. Y situaciones. Hace 40 días ha habido en el gobierno algunos errores, algunos hierros que lo ha puesto y que ha permitido que algunos tipos que veían algo absolutamente inexpugnable puedan entrarle. Yo hace 40 días atrás no veía este nivel de predisposición que hoy veo en el Senado de algunos tipos de aceptarle al gobierno un golpe. ¿Qué ves? Dame una imagen. A ver, cuando tuvimos que discutir el DNU de Alberto Fernández, Cristina dio la orden que votaran en contra. Todos sabíamos que ninguno de nosotros se va a tomar un café con Cristalina para discutir, porque ni vos ni yo vamos a sentarnos a discutir, esto lo discute el gobierno. Así lo establece la Constitución, artículo 99, inciso primero. Cuando mandaron el tema, Guzmán dijo... Ni se le ocurra tocar una coma, porque la verdad es del acuerdo. Esto es lo que hemos firmado, solo no hay forma de modificarlo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia que venga por DNU, que venga por... Entonces, no, porque tendría que haber mandado una ley, porque de esta forma nosotros... Y si lo mismo no íbamos a poder modificar absolutamente una coma, porque esto es parte del acuerdo que ha suscrito el presidente dentro de sus facultades constitucionales con un organismo multilateral de crédito. Pero, sin embargo, ahí tienen un argumento para decir, no, mirá, lo que pasa es que acá la letra oscura, acá nadie sabe... O sea, yo te digo que hace 40, 50 días atrás nos animaban a este nivel de violencia que se expresa de una forma contundente. Y no le podés responder con igual criterio de violencia, porque en eso te ganan ellos. Entonces hay que ser prudente. ¿Qué sería responder con igual criterio? Yo no exacto. Mirá, y te voy a decir una cosa que también molesta, ¿no? Este fenómeno de tomar la calle y es un fenómeno muy de Capital Federal. Es muy de ustedes, de los porteños. A nadie se le ocurre en serio en el interior armar un quilombo de esta característica porque no hay posibilidad. Bueno, hubo un cordobazo. No, sí, en el 69. Pero digo para que este concepto de la justicia, la jueza que loco, de la primera hora del día sabe que está de turno, sabe que va a haber un quilombo, sabe que tenés cómo actuar, entonces no podés en media hora. Entonces, lo dice Grabois. Vamos con la justicia también porque colonizaron la justicia. Los tipos son muy inteligentes a la hora de que... Porque en todos los lugares con sus tentáculos han logrado instalar este concepto. Entonces, te pegan en un lado, te pegan los actores, te pegan las actrices, te pegan esto, te pegan los movimientos sociales, te pegan la secretaria, te pegan los... Entonces, yo digo prudencia, mesura, tranquilidad, no nos volvamos locos, no nos dejemos llevar por delante. Derecho a la protesta, por supuesto, protesta, derecho a... Vos no podés venir a protestar con un ladrillo en la mano, hermano, vos no venís a protestar, me venía a partir la cabeza. Digo, cosas básicas que nosotros no hemos sido capaces de instalarlas, digo, como dirigentes políticos. ¿Por qué? Porque siempre te agarra el temor, porque vos sabés que... Entonces déjalo. Yo lo veía, me harté de decir a los dirigentes acá en la Ciudad de Buenos Aires, loco, no permitan esto, porque una vez que lo permitan... Siempre pongo un ejemplo, yo fui embajador en Ecuador en el gobierno de Correa. Era una locura.
Después de los Castro, Correa era el más socialista que había en América. Y sin embargo, a nadie se le ocurría cortar una calle en 5 minutos. Yo me acuerdo, tuvimos un quilombo con los jugadores, con el plantel de Atlético Tucumán. Había como 2.500 tucumanos en pedo esperando el partido de Atlético Tucumán. Yo decía, muchachos, no vayan a cortar la calle porque voy a estar 20 años como embajador acá hasta que saquemos el último en cana. Porque no hay ninguna posibilidad, a nadie se le ocurre en un país serio que vos podés cortar una vía pública, no se le ocurre. Pero acá en la ciudad de Buenos Aires ese tema se instaló como parte del derecho a la protesta. Iba a costar un Perú cambiar esa mentalidad que claramente es una mentalidad delictiva. Fíjate vos todos los protocolos y toda la vuelta que le dan para explicar lo que está mal. Lo que está mal, está mal. No hace falta ninguna interpretación, ninguna modificación del Código Penal. Si comete un delito, sos un delincuente. Pero hay toda una cultura instalada que realmente va a costar muchísimo. Y ahí también el gobierno tiene un gran desafío. Bien, Luciana. Mira, es muy interesante la figura de Grabois, porque el año pasado, al principio, arrancó con una fuerte resistencia al gobierno, pero el resultado macroeconómico con la baja de la inflación y cuando empezó a comprenderse que la baja de la inflación era un beneficio para los sectores populares, sobre todo, Grabois se volvió mucho más comprensivo acerca del impacto psicológico, y lo decía en esos términos, que la inflación había tenido sistemáticamente, sobre todo en la vida cotidiana y en el bienestar de los sectores populares. No poder planificar, no poder futurizar, la angustia, estar sobre un piso como si fuera un terremoto que se mueve, no sabés si qué tenés que para la semana, no puedes programar ni la semana que viene. Entonces, déjame terminar con esto. Entonces, en este contexto, el cambio de humor de Grabois es todo un dato que puede ser representativo de lo que va a pasar mañana. Porque la marcha de mañana tiene una particularidad. Sucede al mismo tiempo que se discute en el Congreso este tema emblemático, arquetípico de crisis en la Argentina, que es el acuerdo con el FMI. No estaba ese componente en la plaza de la semana pasada. Casi es un componente mucho más claro que conecta la plaza muy directamente con la discusión en el Congreso, como efectivamente en 2007. No al hambre de los jubilados. Disculpame, hablaste del gobierno, el gobierno hambreador. Él, mejor dicho, habla del gobierno hambreador. El 30 de marzo se va a informar el índice de pobreza y posiblemente de abajo del 40% por debajo de lo que dejó Alberto Fernández. Por eso a mí no digo que me duela, pero me molesta un poco cómo se le sube el precio a Grabois, que es nadie. Como dijo mi primo Osvaldo Bazán, ¿quién sos, Grabois? No sé por qué se le sube tanto el precio. ¿Por qué se le sube tanto el precio? Bueno, vos que venís todas las respuestas. Dos cortitas, ¿no? Una, lo que decía él en relación a que quizás al gobierno le conviene confrontar con un personaje como Grabois, ¿no? Es como un espejo invertido de alguna manera, entonces quizás es funcional porque es confrontar contra alguien que utiliza recursos discursivos parecidos pero con menor representatividad política. El gobierno representa a 50, supongamos hoy, puede ser 56, puede ser 48 un día. Grabois no representa al otro 50. Entonces, digamos, los que no les gusta el gobierno ven a Grabois y dicen, este no es el que a mí me representa. Entonces creo que ahí hay una utilización de alguna manera inteligente desde el punto de vista de la narrativa discursiva que le puede servir al gobierno, ¿no? Y claramente ocurrió algo, porque hasta hace un mes o menos, la calle estaba, vamos a decirlo así, dominada, entre comillas, por el gobierno. No había piquetes, se enorgulleció. Cuando abrió sesiones en el Congreso, parte del discurso de Milei fue decir, estamos en piquete cero. Había tantos piquetes, llegamos a piquete cero, o era un número mínimo, casi como si fuera un reloj a mirar de la economía, pero del control de la calle. Bueno, ahora hay algo nuevo. Digamos, el gobierno mañana tiene que ver cómo administra el orden. Mañana no va a haber protocolo. No hay protocolo. No, ahora, legalmente existe. El tema es que ya estamos viendo por lo que nos mostraba el móvil que no va a haber protocolo. De hecho, la semana pasada hubo gente con la cara tapada, el protocolo te dice que no podés. La semana pasada había gente que llevó pibes y pibas, el protocolo te dice que no podés. La semana pasada hubo calles cortadas, el protocolo te dice que no podés. Con lo cual, los 3 primeros pilares del protocolo la semana pasada no estaban cumplidos. Bien. Pero déjame decirte algo. Pero quiero decir algo con la justicia también. Porque la justicia, Grabois se le escapó. No sé si podemos ver ese fragmento. Con tranquilidad lo buscan. Dice, hay que ir con todo, con la calle, con la justicia, como si fuera un brazo más
del espacio político que él integra, que es... Pero tiene que ver con una concepción del poder. Cuando el peronismo gobierna, coloniza todo. Coloniza la justicia, los clubes, las asociaciones, los colegios profesionales. No dijo que la justicia haga algo, dijo vamos con la justicia. Pero bueno, porque la justicia también es parte. Como si los tipos van con... Si yo estoy en el Consejo de la Magistratura, no le puede tirar la oreja a un juez. Porque salta la Bordeaux, salta la Celeste. Loco, yo te juro que es una cosa, la peor decepción de mi vida. Es una cosa de una corporación increíble. Pero bueno, independientemente de eso, el kirchnerismo durante todo este año, ellos en serio tienen un mapa judicial. Yo te hago esta pregunta. ¿Cómo reacciona la comunidad judicial con el gobierno denunciando a Karina Andrade, la jueza que liberó a los detenidos el miércoles pasado? ¿Qué puede pasar ahí? A ver, ¿tienen datos? Sí, te cuento. En el operativo de mañana está involucrada también la justicia federal. Hay un acuerdo entre el gobierno nacional, entre la ciudad de Buenos Aires y la justicia federal para que los aprehendidos eventuales de mañana vayan directo a la justicia federal sin pasar por la justicia porteña. Es un datazo ese. Repetilo entonces. Hay un acuerdo entre nación, ciudad y la justicia federal para los eventuales detenidos, potenciales detenidos de mañana, para que vayan directamente a tratamiento federal y evitar un hecho como el de Andrade la semana pasada, que corresponde a la justicia local. ¿Cuál es la hipótesis? Que hay un par de jueces de la Ciudad de Buenos Aires que en general... Ha habido una cultura durante años instalada en la Ciudad de Buenos Aires que hay derecho a la protesta. No importa si venís con un ladrillo, con un palo o con un mortero, tenés derecho a protestar. Luciana. Mira, en relación a este tema de cómo se organiza la justicia en la marcha, la semana pasada, después de todo el episodio de la jueza Andrade, estuve hablando con un juez nacional de la Ciudad de Buenos Aires y con un fiscal del Ministerio Público, fiscal de Cava. Y hacían un análisis muy interesante. Planteaban que lo más cuestionable de la jueza es haberse anticipado tanto a las 24 horas que tenía o eventualmente a las 48 horas y hacer una suelta tan generalizada. Eso es discutible, no necesariamente ilegal, pero es discutible. Y el argumento de que llegaban delitos muy inespecíficos era un problema, pero dice, una buena organización de contención de una marcha implica también que la justicia, las tres justicias que tiene la ciudad, porque la ciudad tiene justicia de la ciudad, justicia nacional y justicia federal para distintos tipos de delitos, y que en cada uno de esos retenes y en esos cuerpos policiales que están operando en la calle para controlar la protesta, haya fuerzas de seguridad comprometidas en levantar, registrar los hechos que se van sucediendo para llevar mucha precisión a los fiscales. Pero eso es una mentira. Todos los delitos son en flagrancia, con lo cual claramente la actitud de la jueza fue una actitud absolutamente deliberada, siguiendo una orden, una instrucción o un pensamiento que a ella le involucra. Pero además, todos los delitos son en flagrancia. Esa mujer sabía de las 0 horas de ese día que estaba de turno. Pero o sea, no la sorprendió absolutamente nada. Una pregunta. Lo hizo porque ideológicamente ella se siente, entiende que lo que pasó era una protesta. Ese es el punto. ¿Me permiten? Ese es el punto. Ella dijo esto era una protesta de sectores vulnerables como los jubilados. Está bien, pero tuvo una excusa. Pero que fueron llevados a su despacho, no fueron en carácter de dirigentes que fueron a protestar, si vos ves sino delincuentes que infringieron una norma. Con una camiseta de fútbol, con un cascote en la mano, de una vereda rota adrede, ¿vos qué ves? ¿Un señor protestando por las jubilaciones que están bajas o ves un derecho constitucional? Pero el fiscal no lo ve. Cuando recibe eso, recibe pero un ella lo ve informe. también, que ella está en una cápsula. ¿Cómo no estás viendo no lo que está pasando? No, es una decisión. Lo que pasa es que ahora trató de acomodar el traste conforme como venía la jeringa. Claramente sabía ella de esas 0 horas que le iba a tocar, que estaba de turno. Permítame. Y que la flagrancia no había forma de interpretar. La flagrancia la obligaba a ella a tener por lo menos que pedir la planilla de antecedentes. Bien, permítame ahí agradecer. Aló. Soy el muñeco de Comebol. Para los que dicen que no estoy vigente, miren. Mirá, vean esto, vean esto. Mirá, un homenaje. Mirá. A ver el homenaje. Dale, ahí está. Mirá qué lindo. Es igual, ¿eh? ¿Y ella quién es? Qué carita libidinosa que tiene. Sí, y ella puede ser, pueden ser tantas. Puede ser tantas. ¿Sí? Vos sabés que detesto autocitarme, pero me estaba acordando de una entrevista que le di a ese gran editor que es Jorge Fontevecchia. Y que yo decía que el mayor problema de la economía son las personas mayores, porque hace 30 años teníamos
que mantener a una persona hasta los 70 y ahora la tengo que mantener hasta los 85. Se les ocurre y trabaja menos gente. Yo lo que creo es que para cualquier ser humano el valor de la vida es lo más importante. Eso sí lo tengo claro. El gasto en salud es infinito porque, insisto en este punto, el ser humano busca la eternidad y esa búsqueda es muy, muy costosa. Y por esto no saltó la Expósito ni ningún progre, ¿no? En ese momento dijeron, qué bien, el profe de la U afana del bicho. Porque lo planteaba así, tranquilito. El problema acá son las formas. Y esto de gritar y decir zurdo de mierda, no está bien. No está bien, Diego. Está bien, pero usted empujó un jubilado, no lo empujó en un restaurante, un señor grande no lo empujó. Le dio un panzazo, como si fuera Titanes en el ring, parecía. Y con eso gané en primera vuelta. Por eso. Sí. ¿No? Por eso te digo que son momentos de indignación. No, pero ese momento era el momento de sinceramente, usted firmaba sinceramente. Según las amigas tarotistas de mi amiga Vilma Ibarra, estamos en Mercurio retrógrado ahora. Así que estamos en una etapa que, bueno, va a haber fricción y yo por suerte no reelegí. Escuche, mire que el kirchnerismo hasta perdonó a Vudú, pero yo no estoy seguro si a usted le van a perdonar, Yo no sé si a usted lo van a volver a invitar a lugares. Usted ahora habla, pero no, usted fue escondido, usted fue sacado del poder, lo pusieron a Massa en su lugar. Pero tenga yo memoria. creo que con Santoro podemos recuperar la ciudad y vos sabés que yo nací en el PJ porteño y ahí moriré. Pero para eso falta. El cura que ha de darme la extremunción no es todavía monaguillo. Usted está procesado además. No importa. Bueno, tampoco es un... Tampoco eso es algo que... ¿no? Te pueden procesar, desprocesar. Pero escúcheme una cosa. ¿Qué estaba diciendo? Usted no entiendo qué hace acá. Vamos por lo es que seamos honestos. Viendo el desastre que está haciendo Milei, que no te extrañe, Dieguito, que la gente me empieza a extrañar. Usted con sus filminas. Sí, y borré esa sonrisita irónica de tu cara, de tu rostro. Pero tenemos los videos. Usted beboteaba en el sillón de Rivadavia, señor mío. Usted beboteaba en el sillón de Rivadavia. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Sí. ¿Cómo? Es una cosa. Usted usaba para beneficio propio el sillón de Rivadavia. Pero hay cosas peores que están pasando ahora. El nivel de impunidad que se dejaba, usted grababa. Pero no pasó el Libragate, el inmoral acuerdo con el fondo, la bicicleta financiera de Caputo, la brutal represión y esta inflación que se está... Escúcheme una cosa. Hágase, no háganos, hágase un favor y ya cállese. ¿Qué le parece? Yo creo que a la luz de la historia mi presidencia va a ser reconocida. ¿Por? El tiempo te dará la razón, Capitán Beto. El tiempo... es un gran acomodador de cosas. Eso decía Scioli. El tiempo es un gran ordenador. Él lo acomodó en el gobierno, ¿no? Y a mí quizás me acomode en otro Vamos a ver, no estoy seguro si a usted le para otro tren, pero vamos... Mientras se pare. Déjelo ahí. Meta el gol y váyase así. Métase. Adiós. Tengo que hacer una tanda. Vamos. Telón lento. Volvé con Naldo. Encontrá la mayor variedad de productos para el cole, la oficina y entrenar con la mejor financiación. Hasta 45% off y 12 cuotas sin interés y envío gratis a AMBA en seleccionados. Naldo, un amigo de la casa. Bueno, vamos llegando al final, hablamos de economía, hablamos de política, se sintetiza un poco todo mañana en esa plaza donde va a haber más manifestantes
Esperemos que no haya violencia. El gobierno prepara un operativo muchísimo más grande. Segundos. Muy cortito, está previsto que la sesión en la Cámara de Diputados termine a las 15:30 para evitar justamente el cruce de actividades con la movilización que está prevista para las 5 de la tarde. Bien, esto va a ocurrir mañana. Quiero despedir a quienes nos acompañaron hoy. Luis Juez, Facundo Nehamkins. ¿Me puede con la foto de Antonio Gasalla? Nos despedimos de Antonio Gasalla. Bien, ahí está. Vayan a YouTube y vuelvan a disfrutarlo. YouTube nos permite la inmortalidad de las personas que queremos. Vayan a disfrutarlo allí. Adiós, Antonio Gasalla. Ahora Darío Lopreite. Hasta mañana.